Buenas tardes. Bien, en teoría, bueno, este video es enorme porque le he venido pasando cosas de clases posteriores que me parece que tiene más sentido aquí. O sea, están como más en contexto. Uno, la clase estará muy monótona, porque es así como repaso de cosas viejas. Pero entonces decidí intercalarle, ok, eso lo necesitamos aquí. Entonces les pongo varias cosillas. Entonces, ups. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, repasar ahí los conceptos de vectores y matrices y nada más mencionarles que es un tensor, para que lo tengan ahí a mano. Eso es el nombre de TensorFlow, de los Tensor Processing Units y todas esas cosas, porque tensor está en todo lado. Bueno, ahí lo vamos a ver. Me interesa repasar operaciones matriciales, pero en particularmente cómo interpretarlos, y para que esto les quede mejor, volvemos a los videos de 3 Blue 1 Brown. Esto es que yo no puedo hacerlo mejor que él. Se tiene videos fantásticos de álgebra lineal completa para entender qué son determinantes, para entender qué son eigenvectores, eigenvalores, para entender todo eso conceptualmente, entender conceptualmente qué es. Sigan la línea de este muchacho, que aquí en el sitio del curso, aquí está toda la línea de él, de 3 Blue 1 Brown, con vectores, combinación lineal, matrices como transformadores, producto de matrices como composición. Es que todo esto lo necesitamos entender bien la determinante, qué es un null space. De hecho, en la primera tarea les voy a preguntar ahí que le saquen un espacio nulo a unas matrices. Ok, sí, prácticamente el producto punto. Es que todo lo que está aquí, tal vez ahora el producto cruz no lo necesitamos porque eso está limitado a 3D y nosotros vamos a trabajar con muchas más dimensiones. Pero sí, lo que es un cambio de base, lo que son eigenvectores, toda la línea esta de videos, les recomiendo que si no la han visto, que la vean con mucho cuidado. De hecho, aquí, creo que en alguna de las conversiones me volé los de redes neuronales. Se los voy a poner aquí otra vez. Ok, también él se enfoca más en lo conceptual que en lo carpintero, y eso es lo más útil de entender aquí. Entonces, bueno, ahí solo como para comercial, que le echen un vistazo a esos videos. Bien, entonces, bueno, y la última parte que no creo que me dé tiempo de llegar aquí, es ver gradientes de matrices. Pero entonces les hago un video ahí aparte para que lo puedan ver con calma y me hacen todas las preguntas que tengan en la próxima clase, el jueves. Y aquí vamos a usar precisamente eso de gradientes de matrices para derivar las ecuaciones normales, que es la forma cerrada de solucionar el problema que estábamos viendo ahí de esa cosa. Bueno, empecemos por lo más obvio. ¿Qué es un escalar? Para nosotros un escalar va a ser un número real. En realidad, en general, podemos hacer que un escalar también sea un número complejo, pero para efectos de este curso nos vamos a quedar con números reales. ¿Okay? Un escalar simplemente es un número de R. Pasamos a vector. ¿Qué es un vector? Un arreglo de números escalares, de m números escalares, donde para nosotros siempre estos vectores van a ser columna. ¿Ok? O sea, si no dice nada, para cualquier fin que tengamos, esto que no dice nada es un vector columna. Esto es súper importante porque hay una diferencia entre cómo lo maneja Octave y MATLAB y Python a cómo se maneja matemáticamente. Matemáticamente, cualquier cosa que ustedes digan que es un vector y que es así, que pertenece a RM, eso es un vector columna. Siempre, columna. ¿Sí? En eso insisto mucho, hasta en la tarea se los pongo así como explícito, que cualquier cosa que no diga explícitamente transpuesto es un vector columna. Un vector fila lo vamos a representar siempre así, transpuesto, para que sea una fila. ¿Ok? O sea que está en esta posición, no en esta. Esto es un vector columna y esto es un vector fila. ¿Ok? Entonces, bueno, en realidad aquí, si quiero ser formal, lo único que estoy diciendo es, ok, este vector columna, transpóngalo. Para insistir de que todo vector siempre es un vector columna. ¿Ok? Bien, matriz es una generalización de vector, digámoslo así, donde ahora tengo como una especie de vector de vectores. Podemos verlo, si tengo vectores filas, si mis vectores son vectores columnas, que ahora tengo un vector fila de vectores columna. ¿Sí? Entonces, bueno, mi matriz está así.
Importante, siempre vamos a decir que esto es, aquí tengo algo raro. Así como está aquí, esto está, qué raro, ¿qué pasó aquí? Esta es una matriz de M por N, porque uno siempre pone primero el número de filas, y aquí tengo M filas, y después el número de columnas, ¿ok? Entonces siempre es filas por columnas, siempre, 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 siempre. Esto es filas, esto es columnas. Y especificamos A es un elemento de R a M por N. De nuevo, esto es filas y esto es columnas. Esto es por convención, lo vamos a hacer siempre así. Ok, igual cuando tenemos estos elementos, cualquier elemento aquí, A, I sub J, I es en cuál fila está, J es en cuál columna está. Eso es súper consistente. Siempre, lo primero que viene siempre es la fila, lo segundo es la columna. Las matrices conforman un espacio lineal. Si ustedes recuerdan de señales y sistemas, que era un espacio lineal, bueno, un espacio lineal es simplemente, qué raro que me desaparecí algunas cuantas. Si ustedes tienen ahí elementos de esta cosa, o sea, si A y B son elementos de Rm por N, entonces ustedes pueden engendrar, bueno, voy a hacerlo distinto, voy a hacerlo así. Tengo una matriz sub I, ok, digamos, esto es una base, o sea, un conjunto de matrices B, todas del mismo tamaño, pero el conjunto entero es B. Entonces yo puedo sintetizar matrices simplemente como una combinación lineal, ¿sí? De aquí unas constantes I por las matrices I, ¿ok? Y esto es un espacio lineal, lo que quiere decir que si yo tomo cualesquiera dos matrices de ese espacio y las sumo van a quedar dentro de la matriz, y si yo las escalo también van a quedar dentro de ese mismo espacio, ¿sí? Ok, bueno, para más información pueden ir ahí a señales y sistemas y repasar el concepto de espacio lineal. En general, lo que acabamos de ver son casos particulares de tensores. Okay, tensor es un concepto que va más allá de matriz y lo podemos construir, digamos, de esta forma. Un escalar es lo que llamamos un tensor de orden 0. Un vector es un tensor de orden 1. O sea, solo hay un índice en el R, en los componentes de este vector. Una matriz es un tensor de orden 2, en el que ahora tengo dos índices para acceder a cada escalar dentro de la matriz. Un tensor en general, pues voy a tener Q índices, digamos, para acceder a cada escalar dentro del tensor. Por decirlo así, digamos, un tensor de orden 3 sería como un vector de matrices, ¿sí? O un tensor de orden 4 es como una matriz de matrices, sí, yo creo que sí se puede ver así. ¿Sí se entiende el concepto de tensor? En realidad mucho de lo que se hace en visión lo vamos a empaquetar en tensores, en visión, en reconocimiento de patrones en general. Lo vamos a encapsular en tensores. Usualmente para entender los conceptos basta con expresarlos aquí a nivel matricial, pero ya a la hora de implementarlo uno acostumbra a implementarlo como tensores directamente. No sé, si uno tiene varias imágenes, uno empaqueta todas las imágenes en un solo tensor de 3D. Sí, no sé, si se imaginan una imagen aquí en grises para no complicar mucho la existencia, yo puedo meter a todas estas imágenes como en una especie de tensor aquí 3D. ¿Sí? Entonces eso sería un tensor. Y en realidad es más complicado porque las imágenes tienen 3 canales, entonces ya es en realidad un tensor 4D. Pero bueno, 4D me refiero de cuarto orden. Eh, Estoy aquí. De hecho, a esto se le llama un tensor de orden 0 o tensor de dimensión 0. Y este es un tensor de dimensión 1, un tensor de dimensión 2. Eso se usa también, pero prefiero no usar dimensión porque se puede enredar con que n es la dimensión de este vector. ¿Ok? Entonces, el orden del tensor y la dimensión del tensor se puede enredar con la dimensión del vector si es de orden 1 y al final de cuentas con tensores uno trabaja mucho con vectores. Pero bueno, lo que quiero es nada más dejar aquí como claro que existen los tensores y que es como la generalización del concepto de matriz y que cuando trabajemos en las herramientas PyTorch, TensorFlow, Keras y todo eso van a encontrar tensor por todo lado. Y entonces para que no se asusten porque es nada más como de matrices en más dimensiones, digamos. Entonces, bueno, sigamos aquí como descomponiendo cosillas que ya ustedes saben. Mi matriz yo la puedo ver como un vector
columna de vectores fila, ¿sí? Entonces yo puedo representar esto así. Esta notación aquí es muy cercana a Octave, MATLAB, donde yo estoy diciendo aquí estas fila 1 y todas las columnas. O sea, el 2 puntos significa todo el rango. Entonces aquí estoy agarrando la fila 1 y todas las columnas, ¿ok? Pero de nuevo, si yo no le pongo este T aquí, esto es un vector columna. O sea, sería, vamos a ver, A1, 2 puntos, vector. Esto es un vector columna que tiene la fila, que sería A11, A12, hasta A1n. Esto es importantísimo que lo entiendan. O sea, matemáticamente, si yo escribo esto así, es una columna, porque todo vector es columna, ¿ok? Pero aquí es una fila, entonces lo tengo que decir que es transpuesto para que me lo ponga como fila. ¿Estamos claros? Eso es un asunto de convención, de notación matemática. ¿Ok? También yo puedo ver la matriz como un vector fila de vectores columna. Entonces, igual, aquí tengo todas las filas, la columna 1, que sería esta cosa que está aquí. ¿Sí? O sea, este A1 es esta cosa que está aquí. A2 es este que está aquí, etcétera, etcétera. Estas dos interpretaciones son fundamentales para todo lo que vamos a hacer. O sea, que uno la matriz siempre la vea en estas dos representaciones. O sea, la matriz es la misma. Simplemente yo tengo dos formas de verla. Como una matriz de columnas o como una matriz de filas. ¿Estamos claros? Supongo que esto en álgebra lineal tienen que haber visto algo de eso. Esto es como obvio. Un vector en realidad es una matriz, donde es un vector fila es una matriz de 1 por n y un vector columna es una matriz de m por 1. ¿Sí? Y de hecho esto es útil saberlo en Octave y MATLAB porque a veces uno tiene que estar haciendo cambios entre las cosas y necesita eso. ¿Ok? Vamos entonces a ver muchas cosas solo en matrices, porque al verlo solo en matrices aplica también a vectores. Hay otras que al revés, necesitamos verlo en vectores porque están definidas ahí. Pero vamos a descubrir que, mira, si vemos las matrices como vectores columna o como vectores fila de vectores, se aplican las mismas propiedades de vectores. Ok, transposición. Todos saben lo que es transponer, ¿verdad? Simplemente si mi matriz B tiene elementos B y sub J, y la matriz A, o sea, si B tiene elementos B y sub J y A tiene elementos I sub J, okay, aquí los vemos, los elementos A y sub J de la matriz A, perdón, esto es A mayúscula. Entonces, B y sub J, si esto es cierto, tiene que ser A J sub I. Se ven que le estamos dando vuelta a eso. Y en la práctica lo que eso se ve es agarro la diagonal y voy a hacer una reflexión aquí sobre este eje. Okay, de tal modo que esto quede arriba y que esto quede abajo. Que entonces eso sería transponer. Y propiedades de transposiciones, si yo transpongo lo transpuesto, llego a lo mismo. Si yo transpongo un producto de matrices, que tenemos que todavía que definirlo, pero podemos ir aclarando cosas, esto está definido como la transpuesta de la segunda por la transpuesta de la primera. O sea, esta cosa se distribuye, pero necesito intercambiar el orden del producto. ¿Ok? La transpuesta de una suma es lo mismo que la suma de las transpuestas, eso estaba fácil. Okay, pero esta es muy importante para muchas de las cosas que vamos a hacer. ¿Okay? O sea, cuidado se les ocurre que nada más distribuir la transposición, porque eso es falso. Okay, de hecho, si las matrices no son cuadradas, ustedes van a ver que si hacen eso ya no pueden multiplicar. Vamos a llamar a una matriz que es igual a su transpuesta, matriz simétrica, y eso lo que quiere decir es que aquí alrededor de la diagonal todo lo mismo. O sea, esto y esto es como un reflejo, es como poner un espejo aquí. Eso sería una matriz simétrica. Y una matriz es antisimétrica si una mitad es menos la otra mitad. Si tengo matrices cuadradas, si yo tengo A más A transpuesto, eso va a ser simétrico. Si yo tengo A menos A transpuesto, eso es antisimétrico. Lo que quiere decir que yo puedo definir como o que yo puedo descomponer una matriz como una parte simétrica y una parte antisimétrica. ¿Ok? Donde esta parte simétrica o even o par va a ser simplemente la mitad de A más A transpuesto.
y esta parte impar sería A menos A transpuesto. O sea, vean que ya dijimos que si yo la sumo A por A transpuesto, eso es simétrico, y yo creo que es más o menos obvio ver por qué. O sea, porque estoy sumando las dos contrapartes fuera de la diagonal, y al final entonces tengo en las dos partes lo mismo, ¿verdad? Igual aquí eso cosa va a ser antisimétrica. Bueno, y si yo sumo esto, obviamente me queda un medio de A más un medio de A, eso es A. Y esas otras me quedan los negativos y se cancelan. Okay, entonces, esto también va a ser útil porque hay un par de operaciones matemáticas que es vacilón, que aunque esta cosa no sea ni simétrica ni antisimétrica, solo va a depender de esto y no de la otra parte. O sea, es como si esto fuera mantequilla, no existe. A pesar de que la matriz no parece ser simétrica. Ok, vamos a llamar con este símbolo raro, así S a la n, a todas las matrices simétricas cuadradas de n por n. Ok, es un espacio. Ok, entonces todas las matrices cuadradas de n por n están ahí adentro. Bien, una matriz es diagonal si todo el mundo fuera de la diagonal es cero. O sea, si todo lo que está aquí es cero y todo lo que está aquí es cero. Usualmente lo representamos así como estaba ahí, o sea, nada más la diagonal y nada alrededor. Asumimos que es cero para no llenar eso de ceros. Así se ve más bonito lo que necesitamos. Y hay un operador ahí que depende del argumento de lo que hace. O sea, si yo tengo un vector, recuerden que A es un vector columna, y yo le pongo diagonal, esa cosa me devuelve una matriz que tiene ese vector como diagonal. Entonces esta es una matriz diagonal con ese vector como diagonal. Y al revés, si yo le meto una matriz a diagonal, él me va a devolver los elementos de la diagonal. Y ya. Si esta matriz no era diagonal, no importa, los otros elementos los descarta. ¿Ok? Exactamente así como lo estoy definiendo aquí, así lo hace Octave. ¿Sí? Y creo que Python debería también hacerlo así. Déjenme abrir un Octave por aquí. Ok, hagamos una matriz aquí. Hagamos un vector primero. Digamos un vector random que tenga 5 columnas y una fila. Ok, ese es mi vector A. Si yo le digo diagonal de A, como él es un vector, me genera la matriz diagonal. Profe, ¿por qué los valores son 0.0 algo siempre? Entonces, Porque rand devuelve números entre 0 y 1. ya. ¿Sí? ¿Ves? Y si yo le digo la diagonal a la diagonal de A, entonces me debería devolver el mismo vector, solo que a veces Octave me lo devuelve como fila. No, pero no, me devuelve como columna. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bien, esa operación también va a ser muy útil. Y la vamos a estar usando para hacer muchos trucos, junto con propiedades que vamos a estar viendo ahorita. Bueno, la matriz de identidad todos lo conocemos. Esto en Octave se va a llamar I, porque bueno, ustedes saben que a esta letra se le dice I en inglés. Entonces, con I 4x4, digamos, ustedes van a generar esto. Creo que I 4 también les produce eso. Vamos a devolvernos a Octave aquí. Ustedes van a estar usando eso por mucho. Okay. I 4, creo que me hace una de 4x4, sí. Y si le digo I 4x4, lo mismo. Que yo creo que puedo producir cosas rarísimas como eso. Se hace una matriz de 4x8, pero entonces él empieza con la diagonal y si se le acaba no importa, los dejan ceros. Okay. Ok, la matriz identidad es el elemento neutro del producto matricial. Si se recuerdan el término elemento neutro de señales y sistemas, eso es un elemento que operado con la otra cosa no lo afecta. Entonces, si yo hago el producto de A por I, me va a quedar A. Y es lo mismo que hacer I por A. Okay, es un elemento neutro. Obviamente esto estamos hablando aquí de matrices cuadradas. Ok, en otras palabras, I es diagonal de un vector de unos transpuesto aquí. Pero bueno, es un vector columna de unos. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos aquí de base? Apenas estamos empezando aquí calentando con la base, ¿verdad? Ok, bueno, operaciones con matrices y vectores. Tenemos el escalamiento, que es básico para que A sea un espacio lineal, que ya les dije que es un espacio lineal, lo que quiere decir que tiene que existir el concepto de escalar una matriz. Y escalar una matriz significa simplemente escalar cada uno de los elementos de esa matriz. Ok, S por A es lo mismo que agarrar este S por A y es lo mismo que meter este S en todos los elementos. Espero que eso esté clarísimo. Y el otro elemento para que sea un espacio lineal es que tiene que tener operación suma definida. ¿Ok?
Para que este operador esté definido, las dos A tienen que ser del mismo Rm por n. ¿Ok? A y B tienen que ser elementos del mismo R por n. O sea, tienen que tener exactamente el mismo tamaño. Y están definidas como sumar elemento por elemento. O sea, si esto es cierto, entonces cada uno de los elementos de C va a estar dado por la suma de los elementos correspondientes de A y B. También creo que todos lo conocen bastante bien. Ok, combinación lineal. Va a ser simplemente combinar linealmente, o sea, sumar las matrices escaladas. Ok, de nuevo, si yo tengo una base compuesta por estos Bs, y aquí yo estoy haciendo una combinación lineal de las matrices para generar A. Ok. Entonces, todos los conceptos que vimos en señales y sistemas aplican. Yo tengo espacios lineales de matrices, no solo de vectores. ¿Ok? Con la única restricción de que mis matrices todas son del mismo tamaño. ¿Ok? Entonces yo puedo tener bases para generar matrices y todo eso. De hecho, esto es mucho de la base de procesamiento de imágenes, por ejemplo. Ok, bueno, ahí no. Cuando necesite eso volveré ahí. Ok, producto punto de vectores. Aquí empezamos con cosas importantes porque es de los errores típicos que veo siempre en tareas. Ok, el producto punto ustedes lo vieron en física, ¿verdad? Que es, bueno, lo vieron con 3 dimensiones máximo, pero no importa, el concepto es igual. En señales y sistemas lo vimos también con suficiente detalle. Producto punto de dos vectores es simplemente agarrar cada componente correspondiente de los vectores, multiplicarla y sumarlas todas. O sea, el producto punto de dos vectores es sumar todas las componentes del vector multiplicadas entre sí. ¿Ok? Y con las reglas de producto matricial, yo puedo ver eso como un producto, un vector fila multiplicado por un vector columna. O sea, metiendo aquí x1, x2 hasta xn, multiplicado por y1, y2 hasta yn. Si ustedes se acuerdan de mate, de álgebra lineal, que sería, si tengo estas dos matrices, así viéndolo como matrices, sería este por este, más este por este, más, etcétera, etcétera, hasta llegar a este por este. ¿Sí se acuerdan? Es este por este, más este por este, más este por este. Así como se los estoy dando, es la forma más carpintera de verlo. Vean los videos de 3 Blue 1 Brown para que entiendan qué está pasando ahí. Ok, entonces bueno, este es el producto punto y esa cosa, este producto punto está muy asociado a un concepto de proyección entre vectores. Ok, y ese sí me interesa otra vez repasarlo porque también lo vamos a necesitar de vez en cuando. No sé, digamos tenemos este vector y este vector aquí. Este es un vector X y este es un vector Y. ¿Cómo puedo encontrar yo la proyección de Y sobre la dirección de X? O sea, ¿cómo puedo encontrar yo qué es esta magnitud que tengo aquí? El escalar que está asociado ahí. ¿Cuánto de Y está metido en X? Ocupamos el ángulo, ¿no? No necesariamente. Con el producto punto puedo sacarlo. ¿Se acuerdan? Bueno, para encontrar la dirección de X, lo que tengo que hacer es X dividido entre su norma, ¿verdad? O sea, entre su magnitud, en otras palabras. Ok, entonces ya tengo aquí un vector unitario. ¿Cómo encuentro la proyección de Y sobre un vector unitario? Será precisamente el producto punto. Ok, entonces esto que está aquí es eso. Es la dirección que está ahí, producto punto por Y. ¿Sí se entiende? Y al revés, si yo quisiera saber cómo proyecto a X sobre la dirección de Y, ¿sí se entiende? Sí. Sí, esto es fundamental, esto lo vamos a necesitar cada rato. ¿Sí? Entonces, bueno, vean que si los vectores fueran unitarios, nada más tenemos que hacerle el producto punto. Pero si no, para ver cuánto de un vector se proyecta en otro, tenemos que hacer esto. De hecho, con esta concepción ustedes pueden llegar a la ecuación del coseno que habíamos visto en señales y sistemas, y que supongo que también ven en física, que el ángulo este que está aquí, el coseno de ese ángulo va a ser igual al producto punto de X por Y dividido entre norma de X, norma de Y.
¿Ok? Y eso para n dimensiones es válido igual. Okay, todas estas ecuacioncitas que estamos viendo aquí son iguales. Pero sí, de esto creo que ustedes deberían ver si tengo estas dos, esto debería salirles fácil. Entendiendo que si esta distancia que tengo aquí es esto, entonces el coseno de esto tiene que ser tal cosa, bla, bla, bla. Y ahí les va a salir bonito esa cuestión de ahí. Ok, bueno, este producto punto es un tipo de producto interno de los que vimos en señales y sistemas, que hemos visto también unos cuantos axiomas para definir producto interno. Entonces este producto punto lo satisface todos. Y bien, es un tipo. Otro producto interno que podemos definir para matrices como generalización de este producto punto es lo que se llama el producto de Frobenius, el producto interno de Frobenius, que vean que es muy parecido. O sea, lo que vamos a hacer es multiplicar elemento por elemento la matriz y sumar esas cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, este producto de Frobenius también hay que tenerlo ahí en la bolsa de herramientas porque es como la generalización para matrices de ese producto punto. Y ya no hay una interpretación geométrica como esta, pero en principio con esa definición de producto interno ya uno podría definir ángulo entre matrices, lo que sea que eso quiera decir. O sea, ya más una definición por axioma que por concepto, pero se podría. O sea, yo podría definir el ángulo entre dos matrices de esa forma. Bueno, eso es lo que les acabo de mencionar. El ángulo de los dos vectores va a estar dado por eso y la proyección también va a estar dada por eso, que los que acabamos de ver. De esto mismo obtengo que si el ángulo entre dos vectores es 90 grados, quiere decir que esta cosa tiene que ser 0. ¿Ok? Para que eso me dé, o sea, para que, ¿cómo es? El coseno del ángulo, el coseno de 90 es igual a 0, por eso esto tiene que pasar. O sea, si le apago aquí el coseno a los dos lados, entonces este producto interno tiene que dar 0 para que eso sea 90 grados. Okay, cuando eso se da, yo digo que los dos vectores son ortogonales. O sea, si el ángulo que tienen ellos es más o menos 90 grados, digamos. Ok, si la norma del vector es 1, digo que está normalizado, y si tienen las dos cosas, o sea, si es ortogonal, o sea, si dos vectores son ortogonales y están normalizados, digo que son ortonormales. Ok. O sea, los benditos vectorcitos de física, el I y el J, digamos, son vectores ortonormales, digamos. Tienen magnitud 1 y son ortogonales. Ok, ahora sí, el producto externo, que es lo que no habíamos visto antes. Bueno, acabamos de ver el producto interno o producto punto, que es X transpuesta por X. Ok, vean que esto estaba definido por X1, X2 hasta Xn, multiplicado por Y1, Y2 hasta Yn. Esto es el producto interno, ¿verdad? Bueno, es un producto interno, que es el producto punto. Esta cosa es eso, y es un escalar que va a estar dado por la suma de I igual 1 hasta n de xi por y sub i. ¿Ok? Es un escalar. Pero esto es el producto externo, que es al revés. Yo tengo aquí una columna que la voy a multiplicar por una fila. Bueno, hagámoslo aquí. Ya no necesita hacer m. Aquí los dos vectores tienen que tener la misma dimensión, aquí no. ¿Sí? Entonces, siguiendo lo de matrices, sería este por este, sería el primer término de la salida. Este por este sería el segundo término de la salida. Este por este, bueno, hasta este por este, tendría que ser este término de aquí. ¿Sí? Entonces vean que lo que estoy haciendo es agarrando a x1 y multiplicando todo este vector. O sea, un escalar por todo este vector. Y me quedó, entonces, este vector, donde estos elementos son siempre el mismo. Es este x1 por ese elemento. Ok, si ahora me voy por x2 por toda esta cosa, y ahora me queda el x2 por ese mismo y1, y2 hasta yn. ¿Sí lo ven? O sea, vean que, vamos a ponerlo aquí distinto. O sea, vean que aquí tengo a los vectores, el mismo vector siempre. ¿Ok? Pero esa misma matriz voy a copiarla aquí por otro lado para verla. La misma matriz, nada más la acabo de copiar ahí para verlo por allá. Pero vean que aquí, bueno, me queda más difícil, pero
Eh, esto es Y1, Y2 hasta YN, Y1, Y2 hasta YN. O sea, aquí tengo este vector Y en cada fila. Y tengo este vector columna en cada columna. Sí, no sé si lo ven. Profe. ¿Sí? O sea, entonces, lo que determina si es un producto interno o externo es quién está transpuesto. Exacto. Sí, pero tiene todo el sentido del mundo. O sea, este es un vector columna. Este es un vector fila. Y eso es consistente. Arriba también. Esto es un vector fila. Esto es un vector columna. Pero vean que el producto interno me da un escalar. El producto externo me da una matriz. Sí, es totalmente otra cosa. Si una matriz y un escalar son totalmente distintos. Lo único que quiero que vean es que es una matriz muy vacilona porque se repite todo. O sea, la columna está en todas las columnas y la fila está en todas las filas. Sí, díganme que sí. Sí. Pero gracias. Ok, sí, esto es súper importante. Entender esa diferencia entre el producto interno, que es un escalar, y el producto externo, que es una matriz. Y eso va a ser importantísimo cuando en Octave ustedes programen, porque ahí va a pasar lo mismo. O sea, si ustedes tienen, pues no sé, hagamos, siempre tengo vectores columna. Entonces tengo A va a ser rand de 4, 1. ¿Okay? B es otra vez rand de 4, 1. ¿Okay? Tengo ya dos vectores, A y B. Si ustedes hacen A, esto es columna, ¿verdad? Si ustedes hacen A transpuesta en Octave, transponer es con un apóstrofe. Entonces A transpuesta por B, eso les da un escalar. Pero si hacen A por B transpuesta, eso les da una matriz. Sí, es muy, muy, muy distinto. No significan para nada lo mismo. O sea, poner ese transpuesto al revés. Profe, Así es. ¿podemos ver un toque otra vez el código? Octave. La comilla esa que usted pone es lo que define si es interno o externo, ¿es así? No, 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 no. Eso es transpuesto. O sea, A es una columna. Ah, ok, A ok. transpuesto está transpuesto. Perfecto, perfecto. Supongo que es que era lo más parecido a una T chiquitica arriba sin tener que usar caracteres raros. Ujú. Es vacilón, hay matemáticos que ya están empezando a usar ese apóstrofe para decir transpuesto. O sea, es al revés. Yo creo que es que de verdad esto se parecía mucho a una T superscrita. Solo que le faltaba el palito de arriba, pero ahora los matemáticos decidieron que vuelven a empezar a usar ese asunto solo porque en MATLAB se usa. Yo en realidad no me he puesto a ver si existe ese operador en... Si he visto gente en C++ que sobrecarga eso como operador para transponer, pero eso se ve horrible en C++, no me gusta. Y en ¿qué? En Python me parece que no, que usan la función transpose para transponer. Bueno, aquí la diferencia entre esto es central. O sea, si ustedes no dominan esto, se le van a hacer bolas en todo. Y de nuevo, ahí volvemos en el código que yo les pasé, que necesito que entiendan J, cómo funcionaba la función J. Ahí estoy usando extensivamente la diferencia entre estos dos, entre qué es producto externo y qué es producto interno, para que le echen un vistazo. Bueno, hay más producto de matrices también, pero si entienden esto de producto interno y externo van a entender por qué. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo un vector X y lo multiplico por un vector fila de unos? Va a ser X, ¿no? Va a ser a una matriz que tienen todas sus columnas al vector X. Y va a tener tantas veces X como unos tenga yo aquí. ¿Sí me entienden? Por otro lado, si yo hago un vector de unos con X, o sea, 1, 1, 1, 1 ahí, muchos unos, con X eso a qué es igual. Vamos a escalar. A un escalar que sería la suma de todas las componentes de X, ¿verdad? Profe, si X fuera un vector, sería X es un una vector. columna. ¿Y Sí. por qué queda? O sea, X es un vector y es una columna. Si lo hacemos así, estamos haciendo un producto externo. Si lo hacemos así, estamos haciendo un producto interno. Y aquí lo que estoy haciendo es sumando las componentes del vector, que son n. Es un escalar. ¿Y por qué no queda en vertical? Porque queda en horizontal. Si es, digamos, si es Y Eso, por eso, X, eso, ya entendí.
Sí, lo que usted me está diciendo es que aquí me falta este transpuesto, muy bien. Pero arriba, Arriba, no, arriba sí está bien, arriba es exactamente esto. Tengo un vector columna multiplicando a un vector fila. Sí, esto es columna y esto es una fila. Entonces tengo un pero vector ¿qué externo. pasa con estos? Con estos. Es exactamente lo que escribí aquí. Mis yes son todos 1, en ese caso. Todos los yes son 1. Todos los yes son 1. Y lo que me quedó fue entonces esta columna x1, xm es el vector x. Ok, son vectores. Ya, perdón. Sí, sí, Sí. sí. Sí, el problema es que cuesta mucho dibujar el bold aquí. Por eso el subrayado, para cuando sean vectores yo lo subrayo, para que quede como más claro. De hecho aquí x está subrayado, pero estos x ya no, porque son escalares. ¿Sí? Gracias. Ok, pura vida. Bueno, de hecho ese es el ejemplo que estaba por aquí. Si yo tengo A, que es un montón de X, eso yo lo puedo expresar como X por 1 transpuesto, donde 1, este vector es 1 transpuesto. Ahí cambié un poco los paquetes que uso para hacer estas cosas y no me está haciendo el bold de los números, lo que es deseado en algunos casos, pero yo no quiero que eso sea así, pero bueno, no importa. Me queda 1 vector transpuesto, es una fila, es esta fila, que es repetir eso. Eso es lo que acabamos de hacer de ejemplo exactamente. Y al revés, si yo quisiera tener las filas de una matriz que sean el vector X, vean que lo puedo expresar como producto externo de ahora un vector columna de unos por X transpuesto. ¿Ok? Donde X transpuesto es una fila, tengo unos, entonces voy a multiplicar a 1 por cada una veces este vector y entonces tengo aquí n veces la fila. Ok, un par de minuticos más para cerrar tema. ¿Cuánto me faltan? Dos transparencias más. Producto de matrices ya ustedes lo recontraconocen, ¿verdad? Lo que tal vez no conozcan es esta notación, pero en general, si ustedes tenían dos matrices aquí y querían multiplicar, entonces el elemento que iba aquí era este por este, más este por este, más este por este, más este por este, ¿verdad? Así lo hacían. El elemento que iba aquí, digamos, sería este, otra vez por este por este por este y este por este. Así lo hacían, ¿verdad? De mate general, etcétera, etcétera. Aquí hasta que el último elemento de aquí sería este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Así en super mecánico. Okay, si vemos lo que estamos haciendo, al estar multiplicando esta fila por esta columna, está haciendo un producto punto de este vector por este vector. Entonces podemos representar en un producto de matrices a esta matriz A como vectores fila y a esta matriz B como vectores columna, y entonces ver el producto de dos matrices simplemente como el producto externo de estos dos vectores de vectores. ¿Sí? Si lo vemos aquí sería el producto punto de este por este, producto punto de este por este, producto punto de este por este. O sea, A transpuesta por eso es lo mismo que producto punto, ¿verdad? Y esta estructura que tenemos aquí es exactamente la misma de producto externo. Ok, bueno, y es exactamente lo que acabamos de hacer ahí. De hecho, es vacilón, cuando ustedes vean y analicen, bueno, si quieren, ¿no? Yo en el curso creo que no lo vamos a usar, pero el producto tensorial, cuando uno usa ya las otras matrices tensoriales, se va a definir en estos términos. Es como el producto externo, pero generalizado. Si ven las definiciones ahí en la Wikipedia de producto tensorial, es ver esto también así como tensores, donde uno cada tensor que usa en la multiplicación lo descompone en vectores y entonces termina siendo así como el producto externo de todo el mundo contra todo el mundo. Ok, lo más importante, antes de ya dejarlos ir, el producto matricial no es conmutativo. O sea, no es lo mismo A por B que B por A. Nunca, jamás en la vida. El producto matricial nunca, no es conmutativo. ¿Ok? Pero sí es asociativo. O sea, A por B por C es lo mismo que A por B por C. Eso sí se puede hacer. ¿Ok? Y si uno mantiene entonces esas dos propiedades, puede distribuir
perfectamente, manteniendo siempre el orden. O sea, A más B por C es lo mismo que A por C más B por C. Lo importante es que es A por C y no C por A, ¿verdad? Eso no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, si uno mantiene los órdenes, todo funciona bien. Ok, la clase que sigue, que si ya se hace los, bueno, el video va a parar aquí, la clase va a parar aquí y les voy a hacer, ya me voy a quedar haciendo unos videillos de cómo interpretar el producto de matriz vector particularmente, que de por sí lo van a ver más bonito en los videos de 3 Blue 1 Brown. Bueno, solo que él le da otro enfoque. Sí me interesa mucho esto porque lo vamos a estar usando una y otra vez en las interpretaciones de producto vector. Y la otra cosa que después vemos de eso son gradientes de matrices, que también les dejo el video. Sí, la próxima, el jueves, apunten cuanta pregunta tengan porque esto sí no lo han visto. En realidad sí lo han visto porque ya han visto gradientes. Nada más es que ahora vamos a generalizar gradientes a matrices. Y un par de truquillos con el que van a hacer la tarea. Pero bueno, en el video voy a intentar dejárselo lo más claro posible. En realidad es fácil, muy, muy fácil. Bueno, entonces dejemos la clase aquí y nos vemos el jueves. Perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Gracias, Luego. profe. Gracias. Gracias. Adiós.